Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Que el Señor Jesucristo colme de bendición vuestras almas y que su Espíritu Santo pueda iluminar en este momento nuestro entendimiento para comprender, para dilucidar la voluntad de Dios en estos tiempos de tanta confusión. Yo quiero que leamos la palabra del Señor en el libro Gálatas capítulo 3, versículo 1, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Que el Señor añada bendición a su palabra, sanidad a su palabra, gloria a su palabra, y que todos los que están conectados y los que van a ver esta palabra, a ver este mensaje a través de la internet, de Facebook y de todas estas redes sociales, que si se utilizan correctamente son de bendición para la gloria de Dios. El tema de hoy lo he intitulado El síndrome de los Gálatas en la iglesia de hoy. Oiga bien, primero vamos a conceptualizar qué es síndrome. Síndrome se refiere a un conjunto de síntomas, una manifestación sintomática que definen o que caracterizan a una enfermedad o a una condición que se manifiesta en un sujeto, ya sea que esas sean de origen conocido o desconocido. Entonces, por eso quiero que usted atienda, porque el mensaje es preciso, es incisivo, porque la iglesia de Cristo necesita ser depurada. Damos gracias al Señor. Hoy tuvimos un servicio maravilloso en la congregación. Vimos un respaldo y una respuesta muy maravillosa y hermosa de los miembros de la congregación, a los que bendecimos, y no solamente lo de la congregación que por gracia del Señor dirigimos, sino todos aquellos que son dirigidos por hombres o mujeres de Dios, que sean bendecidos y que cada día se fortalezcan más en la fe del Señor. Entonces, vamos a hablar acerca del tema el síndrome de los Gálatas en la iglesia de Jesucristo hoy. Mire, el diablo odia a Dios Padre. ¿Por qué? Porque el Dios Padre fue el que lo echó. Porque Él no iba a dejar que un querubín que Él mismo hizo le quitara el trono. Para empezar, nosotros aprendemos del mismo Dios que debemos defender la autoridad, la posición donde Dios nos ha colocado. Dios nos coloca, pero es trabajo de nosotros mantenernos allí. Ahora, un don que tú puedas tener te puede llevar a una plataforma, pero es tu integridad la que te mantiene allí. Como Satanás no mantuvo la integridad, se cayó. Y todo aquel que pierde la integridad se cae. Pero eso no es el tema, pero quiero irle diciendo cosas que van a alimentar su corazón. Entonces, Satanás se ha dedicado, desde que se rebeló contra Dios, a todo lo que le sea posible para que el reino del Señor, el reino de los cielos, el reino de Dios se detenga. O que se caiga, pero como no lo puede tumbar, por lo menos quiere detenerlo. Cuando a Jesús, el Mesías, apareció en escena por primera vez en la tierra,
en un pueblo de Israel llamado Belén, allí en la región de Judea. Allí comenzó a vislumbrarse el fin de Satanás, el fin total, definitivo. Bendito sea el Señor. Él sabía que cuando naciera el Mesías, ese que prometieron en el huerto del Edén, Génesis 3:15, él sabía que cuando naciera su fin había llegado. Y desde ese momento, desde allá, desde el Edén, él empezó a buscar dónde estaba ese bebé, en qué vientre estaba. Y entonces mató a los niños allá en Egipto, en el río Nilo, los echaban Herodes y así sucesivamente, tratando de evitar que el Señor naciera. Cuando el Señor naciera, él sabía que su fin había llegado. Ahora, si el Señor ofrecía, porque él sabía que si el Señor ofrecía un sacrificio sustitutorio, vicario, bendito sea el Señor, un sacrificio perfecto, quise decir, que ese que se iba a ofrecer una sola vez y para siempre, el pecado de las personas iba a ser removido para siempre, y que el Señor a través de ese sacrificio iba a ganar la mente y los corazones de las personas, y la derrota de Satanás iba a ser inminente. Por eso el diablo quiere detener que las personas crean el mensaje del Evangelio, y dice la Biblia que venda el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, al final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, usted ve la escena, parece que el Señor estaba siendo vencido y que el diablo como que llevaba la delantera, como que Satanás estaba venciendo, porque vemos al Señor negado del mismo pueblo, rechazado por su mismo pueblo. Prefirieron a un malhechor antes que el dador de la vida, que su Mesías. Lo llevaron al pretorio, lo desfiguraron con látigos y con todo tipo de vejámenes. Cargaron sobre él una pesada cruz que tuvo que arrastrar por 2 kilómetros por la vía de la dolorosa. Su cuerpo desfigurado, colgando, pendiendo de esa madera, del madero de la cruz. Usted ve el cuadro, parecía que como que el Señor estaba siendo derrotado. Y parece que el plan del Señor, el Padre, había sido roto, había sido anulado. Pero ¿sabe una cosa? Al tercer día, su plan de destrucción quedó totalmente anulado. El Señor despojó a Satanás y a sus huestes de toda autoridad. Jesús se levanta de la tumba, le arrebata a Satanás las llaves de la vida, de la muerte y del infierno. Fue una victoria terrible, total, definitiva, irrevocable e irreversible. Y lo más tremendo, para añadir más a la derrota de Satanás, las armas de la victoria, las armas de Jesús, ahora estaban en manos de sus peores enemigos. ¿Quiénes son? Los creyentes de Jesucristo, la iglesia del Señor. Esa misma persona que el diablo trataba y deseaba destruir, ahora tenían la autoridad, porque por la muerte y por la resurrección de Cristo es que nosotros tenemos mayor autoridad. Ahora, ¿qué hizo el enemigo? Aunque él sabía que él estaba vencido, que estaba derrotado, que no había oportunidad para resarcir o cambiar esa realidad,
Él nunca se dio por vencido porque Satanás nunca va a mover el pañuelo blanco de me rindo. Nunca, nunca. Él sabía que la guerra estaba perdida. La guerra estaba perdida, pero él sabía que todavía podía ganar una que otra batalla, sea en lo individual, en lo personal, en un pueblo, en una nación. Él sabía que podía hacerlo, él podía tener victoria todavía de una manera individual. Entonces, ¿qué hizo el diablo? Él cambió su plan de ataque. Él trataría de llevarse al pozo del abismo con él a la mayor cantidad posible de personas y así él iba a neutralizar a sus enemigos. ¿De qué forma? Cegando al pueblo de Dios para que no entendiera la derrota que él, Satanás, que el diablo, la serpiente antigua, había sufrido en la cruz del Calvario. Y hay gente que hasta ahora no han entendido con claridad el efecto y el poder de la victoria de Cristo en la cruz. Gloria al Señor. Entonces, fíjese esto. Y también Satanás, él iba a usar cualquier argucia, iba a usar cualquier cosa para evitar que el pueblo del Señor, la iglesia de Cristo, utilizara las armas que Cristo les entregó cuando resucitó. Bendito sea el Señor. Muy bien. Entonces, hasta el día de hoy, y no, cuando digo hoy, sin importar que usted entienda por su hoy, Satanás aún continúa haciendo todo lo que pueda lograr, echar mano a todo lo que él pueda apelar para dejar sin poder al cristiano, apagar su luz, quebrantar su fe, inyectar claudicación y duda, pesimismo y atarla. Ahora, vaya conmigo, porque hoy vamos a aprender algo muy tremendo. Ahora, uno de los factores que a Satanás puede otorgarle alguna victoria o éxito es el que tiene que ver con la hechicería. Yo creo que usted atienda bien porque no me voy a referir hoy a la hechicería tradicional, sino a otro tipo de hechicería. Por eso le aclaro que hechicería no solamente tiene que ver con ocultismo, sino también que se observa de esa hechicería de la que yo estoy hablando. Es un tipo de hechicería que se observa hoy dentro de muchas congregaciones bajo un tapiz bíblico. Escúcheme lo que le estoy hablando. De la manipulación. ¿Qué manipulación? Es el dominio ejercido sobre la opinión o la voluntad de una persona o grupo. La televisión y los medios de comunicación, las redes sociales, son fuentes de manipulación ideológica. Si Satanás quiere que algo se corra como la pólvora, lo mete en las redes sociales y la misma gente se encarga de reenviar una basura. Pues usted tiene que saber qué lee, qué le está llegando al WhatsApp. Lo otro es la intimidación. ¿Qué es intimidación? Es la acción o el resultado de imponer o de inspirar temor a alguien para que esa persona no pueda actuar de una manera natural. O sea, te va quitando la voluntad. Y la dominación. ¿Qué es dominación? Es acción o efecto de dominar o de resistir, de impedir que la persona ejerza su voluntad.
es un señorío, es un poder que tiene alguien sobre un territorio y lo ejerce con una autoridad soberana. Por eso Satanás busca ese territorio, es el corazón del hombre, la mente del hombre, el hogar del hombre, la congregación, el ministerio, todo eso, Satanás lo tiene en la mira. Ese es objetivo satánico. Por eso, amados hermanos, yo quiero hablarles de 3 fundamentos más sutiles de la hechicería, de ese tipo de hechicería que Satanás está utilizando para este tiempo, que son, óigame bien, el legalismo, la culpabilidad y la condenación. El legalismo está aceptado, y no solamente aceptado, sino extendido entre los creyentes, que pocos llegan a darse cuenta cuánto o hasta qué punto están bajo la influencia de este demonio, o sea, bajo esta influencia satánica. Porque yo quiero decirle, el legalismo es satánico. El legalismo es ese espíritu que se manifestó en los fariseos, en los escribas, en Caifás, en todos esos sacerdotes. Además, los resultados del legalismo, que son la culpa, óigame, mire lo que produce el legalismo, la culpabilidad y la condenación, son producto del legalismo, porque una persona legalista siempre te está culpando y siempre te estará condenando. Entonces, eso reside en un lugar que es muy difícil de identificarlo, porque se empolva con porciones bíblicas y se le da un barniz espiritual. Y la gente más legalista son las que se presentan como las más espirituales. Por eso, óigame bien, pero cuando el creyente es, y espero por el poder de la palabra, que todo el que esté bajo esta influencia, cuando ese creyente, esa persona es liberado de esas garras, de esas fauces del demonio, de esa potestad del legalismo, entonces, ¿qué va a resultar? En vez de la condenación y la culpabilidad, entonces viene la gracia y el poder. Una persona que está bajo esta influencia nunca puede disfrutar la gracia y nunca tendrá poder. Por eso es que aquellos dos discípulos le dijeron al Señor: Señor, estos no te quieren recibir, quiere que oremos para que le caiga fuego y los queme. Jesús le dijo: ustedes no saben qué espíritu tiene. Usted tiene un espíritu legalista. El espíritu legalista es que anda tirándole piedras, lapidando gente, crucificando gente, quemando gente. Ese es el legalismo. Entonces, vamos a continuar. Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5 dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Vea, aquí la traducción original de esta porción, donde dice fascinó, es hechizó. Por eso estoy tomando este tema hoy. Versículo 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Mire que Pablo era un maestro. Pablo era un pastor de pastores. Era un maestro, como ninguno en la Biblia, después de Jesús.
Ahora, lo que hace tan resaltante, tan brillante o increíble este pasaje es el hecho de que el apóstol Pablo, él está escribiendo sobre el efecto, óigame, de la hechicería en creyentes. Los creyentes de Gálatas habían recibido el Espíritu. Esos creyentes habían nacido de nuevo, estaban llenos del Espíritu Santo. Eran personas que habían gustado, que habían visto y habían experimentado el milagroso poder de Dios. No eran personas cualquiera. Entonces, los creyentes de Gálatas, dice la Biblia, que recibieron el don del Espíritu Santo y habían sido testigos de muchos milagros. Pero Pablo ahora dice que estaban embrujados, que estaban hechizados. ¿Qué es hechizar? Hechizar es cautivar, es embelezar, es enamorar. Hechizar es seducir. Por ejemplo, Acab estaba hechizado por Jezabel. Aquella mujer lo volvió nada. Lo manipuló, lo hechizó, lo cautivó. Sansón fue hechizado por Dalila. Y así sucesivamente, pero no me voy a detener aquí, pero es para que más o menos sepa hacia dónde vamos y por dónde vamos caminando. Vea, escúcheme esto. Usted sabe que una congregación puede estar integrada, formada por personas buenas, por personas que están llenas del Espíritu Santo, que han sido llamados por Dios, que conocen el poder y el toque maravilloso del Espíritu Santo, y aún así con todo eso, ignorar el mover de Dios en medio suyo, como estos Gálatas que los llamó insensatos. Son la gente que pueden escuchar la palabra de Dios ministrada de una manera ungida, que proviene del corazón de Dios directamente al corazón del pueblo, y sin embargo permanecer allí estáticos, permanecer incapaces de responder a ese mensaje. Yo conozco personas que la palabra cae como fuego, cae como un trueno, y ellos allí, tiesos. No hay ningún tipo de reacción al mensaje. Yo no estoy hablando de emocionalismo, estoy hablando de poder, porque hay un mover ahora de emociones, pero también hay un mover del Espíritu Santo y de poder. Y usted lo ve así, pero ¿qué le pasa a esta gente? A veces yo digo, Dios mío, ¿qué le pasa a esta gente? No reacciona, sacúdelo. Parece que están embrujados, parece que están hechizados, y eso es lo que hay. Por eso hay otro tipo de brujería, hay otro tipo de hechicería, y yo quiero que usted vaya conmigo. Entonces, muchas congregaciones actuales, hoy, estamos en el 2020, junio 2020, empezando junio, tienen una cosa en común, la mayoría. Y esa que tienen en común tiene que ver con la iglesia de Galacia, con la iglesia de los Gálatas, que están fascinados. Muchas congregaciones están hechizados. Por eso vamos a romper eso. La Biblia dice en Número 23:23, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Entonces, hechizo es el poder de dominar a una persona por medio de encantamientos y por medio de maleficios. Entonces, la palabra griega para hechizar literalmente significa encantar o hacer descarriar a alguien con la mirada. Eso es lo que significa la palabra griega para hechizo. Entonces, el hechizo, o sea, la hechicería, no permite que la persona
vea lo que está delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque ese tipo de hechicería enceguece. Pero no estoy hablando de cualquier persona. Personas que están dentro de los atrios de Dios. La gente de afuera, Satanás usa otro tipo de hechicería, que es la de los altares de Changó, Atalaya, Mayá, Orula, Ochum, Ogún, Eleguán, que si los Samedí y diablos, los orichas, los babalaos, todos esos diablos, los chamanes. Pero este tipo de hechicería, y usted va a ver que tiene que ver una manipulación sutil. Satanás está disfrazando este tipo de hechicería y le está metiendo dentro del pueblo, y muchos la están recibiendo como que es una manifestación de Dios. Óigame esto. En la actualidad, usted lee ahora, busque periódicos para que usted vea. Y la televisión, incluso por la radio se anuncian, hay avisos donde exaltan los poderes afrodisíacos que hacen que dos personas se enamoren. Y yo el otro día venía una guagua y estaban hablando que si hay un amor incomprendido, ven a la casa del indio, yo no sé qué cosa, en la dirección tal, y todos los males se irán, y la persona que se fue, que regresó. Bueno, si una persona se fue porque no te quiere, o a lo mejor se fue porque Dios permitió que se fuera, porque hay gente que hace daño. Bueno, pero tampoco es el tema de hoy. Entonces, esos avisos donde hay estos hechiceros, que hacen que dos personas se enamoren de una manera que en un plano normal nunca se hubieran enamorado. Yo conozco personas que se han enamorado porque están bajo un efecto satánico y no entienden, no ven lo que está frente con quien están viviendo hasta que Dios rompe las cadenas. La única manera. Pero como no estoy hablando de ese tipo de hechicería fuera de la iglesia, de esa que se plantea en el plano mundano, sino ese que entra por las puertas de la congregación. Entonces, esos afrodisíacos o esas pociones mágicas para el amor son simplemente medios de hechizo, o sea, medios que Satanás usa para hechizar a alguien. Entonces no le permiten ver lo que de otra manera pudieran notarlo a simple vista. Es porque sus ojos están cargados de ceguera espiritual. Gloria a Dios. Entonces Jesús, Él había sido crucificado. Y mire, porque por eso que yo quiero que usted entienda a qué hechicería me estoy refiriendo. Jesús, el Señor Jesús, estaba ahí crucificado delante de los ojos del pueblo. Es más, incluso yo creo que algunos de los gálatas estaban allí, pero ellos no podían obedecer al llamado de la palabra de la cruz. ¿Por qué? Porque ese hechizo no les permitía ver la cruz de Cristo. Ahora, yo pregunto, ¿por qué Satanás ha tenido tanto interés de malversar, de manipular, de tergiversar la cruz de Cristo para que pierda el carácter y el poder que en realidad representa para nosotros? Porque allí en la cruz fue que se crucificó la maldición. Fue el patíbulo donde se clavó la maldición y la sentencia eterna de la muerte para nosotros. Entonces, ¿por qué Satanás ha querido cubrir o tapar al mundo, incluso a la iglesia, lo que en realidad ocurrió allí en ese montículo, en el Calvario, en el Gólgota? ¿Por qué? Porque la cruz, óigame bien, porque la cruz es el lugar donde Satanás fue derrotado para siempre. Es donde el Señor le dio la estocada que fue prometida en Génesis 3:15. Allí Él le
le atravesó la cabeza a la serpiente. Entonces, el único medio con el que Satanás cuenta para quitarle poder a su enemiga. ¿Quién es la enemiga de Satanás? La iglesia de Jesucristo, la iglesia que guarda la palabra, la iglesia que está guiada por el Espíritu Santo. El único medio que Satanás tiene para restarle poder a la iglesia es encontrar alguna manera de ocultar o de oscurecer la victoria que el creyente ha ganado en Cristo Jesús por causa de la cruz, por causa de lo que sucedió allí. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque en realidad el creyente representa para Satanás o significa para Satanás, óigame, una amenaza para su reino, para su obra, y por eso quiere detenerla, por eso quiere quitarnos la autoridad, quiere quitárnosla, bendito sea el Señor. Pero hay un dilema. Si el diablo lanzara un ataque directo contra la iglesia, ese ataque que se huele y que se ve de lejos, inmediatamente la iglesia, como hay atalayas, hay profetas, hay gente que están alerta, entonces va a haber una respuesta al ataque de Satanás. Y él sabe que eso no le va a funcionar. Entonces viene y se disfraza en unos momentos de ángel de luz. Otra vez se disfraza de predicador, de pastor, de misionero, de profeta. Entonces es peligroso. Pero si él puede encontrar una forma de encantar al creyente con una herramienta de su propia creencia, óigame bien, puede tener la oportunidad de lograr un éxito si él toma una herramienta de la misma iglesia, la manipula y la envía ungida con el engaño. Entonces, pero para lograr eso, él debe evitar que el creyente vea el poder de la cruz. Oye, cuando estoy hablando de la cruz, no estoy hablando de esa cruz que le ponen al vampiro. No estoy hablando de eso es fantasía de Hollywood. Eso es satanismo. Es una burla. El Señor no vino a la cruz para que el vampiro no se chupe la gente, para que el diablo no se lo lleve. Porque ahí fue donde Dios, Jesucristo, crucificó todas las maldiciones. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿dónde reside el poder de esa cruz? Por eso es que habla de la palabra de la cruz. Es poder para los que se salvan. Entonces, si el poder de la cruz reside en lo que Jesús hizo por nosotros, sin importar cualquier cosa que el creyente pudiera hacer para ser bueno, porque tenemos que hacer el bien, entonces Satanás puede ocultar, óigame bien, la cruz agregando obras a las creencias del cristianismo o del cristiano. Vea, la gracia obra. De hecho, la gracia obra. Escuche esto, si una persona trabaja, hace obra, entonces no se le dice Pablo que no le he contado por gracia, sino por deuda. Por eso es que Pablo sigue diciendo que no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces, dado que existe sencillamente basada en lo que no puede ser ganado, ya no es más gracia, sino que es deuda. Cuando el creyente pierde de vista la cruz, dejamos de ver a Jesús sufriendo por nosotros. Inevitablemente
¿qué va a hacer el creyente cuando deja de ver esto? Se vuelve a las obras de la ley. Por eso que estoy hablando del legalismo. Entonces, una vez que ese creyente ha sido fascinado, que ha sido hechizado por la influencia de Satanás, el creyente puede volver a estar bajo la ley de dos maneras. De dos maneras puede estar un creyente bajo la ley: por carnalidad y legalismo. Vea, cuando yo pongo mi confianza en cualquier método o persona aparte de Dios, estoy usando la carne. Y la carnalidad, oye, eso me coloca bajo maldición. Porque los que siembran para la carne, de la carne cosecharán maldición. Eso lo dice la Biblia. Entonces, muchos creyentes tratan de convencer con argumentos a los que no son creyentes para que ellos entreguen a Jesucristo su vida. Pero oiga bien, nadie ha entrado al reino de los cielos por haber sido convencido por medio de un paquete de argumentos. Solo el Espíritu Santo puede atraer a las personas. Él es el que convence de pecado, es el que redarguye de juicio, que convence de juicio, redarguye de pecado. Es el que rompe la cadena, es el que nos ayuda a aceptar por fe lo que no vemos. Es el Espíritu Santo, no es por argumento, es por la obra del Espíritu Santo. Pero cuando la persona trata de hacerlo confiando en su propia capacidad o en su carisma tiene que ver con los dones. Algunos ministros creen que no necesitan la ayuda del Espíritu Santo porque tienen dones y tienen una influencia y tienen un poder que Dios les dio. Sin el Espíritu Santo no hay victoria, mi hermano. Sin el Espíritu Santo no hay predicación. Entonces, cuando yo confío en la carnalidad, ¿qué va a suceder? Mi corazón inmediatamente se aparta del Señor, porque la Biblia dice que delante de Él no reinará la carne y que en su presencia no puede entrar carne y sangre. Estoy hablando ya de la carnalidad como una manifestación de esa naturaleza caída. Entonces, cuando yo caigo en carnalidad, cuando el creyente cae en carnalidad, cuando la iglesia cae en la carnalidad, el corazón de la iglesia, del creyente, se aparta del Señor y entonces confío en todo, en todos, menos en el Señor, menos en su palabra. No confío en Dios. Y es muy posible que mientras una persona esté en el templo, esté en la congregación, esté cantando, esté levantando las manos y alabando al Señor, esté hasta danzando, hablando en lenguas, óigame bien, una maldición esté pesando sobre la vida de esa persona. Porque mucha de esa gente que se gozan mucho, porque yo lo he visto, están bajo alguna influencia de alguna maldición. Por eso yo quiero hablar esto. Hermano, yo sé que el rapto está a la puerta. Por eso Dios me tiene aquí, predicando a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, ¿cuál es el resultado de estar bajo la carnalidad, bajo los estándares de la carne? ¿Cuál es el resultado? No puedo ver la cruz de Jesús, sino que veo el paquete de mis propias obras y termino creyendo que yo estoy aquí porque yo soy muy lindo, como Dios va a dejar que este bombón se pierda. Ese es el problema. Entonces, pierdo de vista lo que Jesús logró en la cruz del Calvario. Y por eso no puedo administrar, no puedo digerir y no puedo exteriorizar, compartir
la realidad de la victoria en Cristo Jesús. Entonces, el legalismo, en resumen, ¿qué es? Es una variante, es una variedad de la carnalidad. ¿Por qué? En lugar de confiar en la carne, mire esto, en lugar de, porque es una variante, es un tipo, algo que se desprende de la carnalidad, el legalismo. ¿Por qué? Porque en lugar de confiar en la carne, ya no confía en la carne, el legalismo confía en dos cosas, en las reglas y en las normas. Ahora, yo no estoy hablando de no tener reglas, no tener normas. Yo tengo normas, tengo reglas, porque son parámetros de ley, son parámetros de orden que nos protegen. Yo pongo reglas en mi casa. Mi casa no se ve novela, no se oye música mundana. Bueno, estoy con mi esposa, pero lo que quiero decir, no entra nadie fumando, escamizado a mi casa. No, nunca. Nunca. Porque hay reglas. La persona que no anda en relación con el espíritu nunca se sujeta a una regla, nunca se sujeta a una ley. Son gente anárquicas. Tiene un espíritu de anarquía. Entonces, el legalismo es una de las mayores piedras de tropiezo que se ha encontrado en todos los tiempos en los nuevos creyentes. Óigame esto. Y puede encontrarse también en todas las congregaciones. Porque cuando un nuevo creyente lo fundamenta sobre el legalismo, sobre reglas y normas. Mire, yo recuerdo, yo fui a visitar a un amigo, un pastor. Cuando llegué, yo andaba en camisa manga corta porque la ciudad era calurosa. Y fue un domingo, yo había predicado en un lugar y pasé de allá para acá a saludarlos. El servicio que yo prediqué era temprano y fui allá a saludarles, me senté un ratito a hablar con él. Entonces viene alguien y él me dice que, hermano Ramírez, si usted hubiera venido con su camisa manga larga, usted nos hubiera predicado hoy. Yo no fui a predicar. Yo fui a saludar a un amigo. Entonces, en medio de yo me quedé un rato y en medio del servicio se endemonió un tipo. Pero eso parecía un oso, se endemonió. Se le metieron todos los demonios. Y ese hombre levantaba la banca y brincaba y decía mil cosas. Y eso, diácono, y fuera, y se le salía la amígdala y gritando, y el demonio muerto de la risa, y no podían. Y después vino uno de ellos y me dijo, hermano Ramírez, ¿será para que nos ayude? No, yo ando con camisa manga corta, denle ustedes que tienen la camisa manga larga. Y yo no estoy hablando de no sujetarnos a una regla en una iglesia, yo lo hago. Pablo dice que él se hacía griego a los griegos para ganarse a los griegos. Pero llega un momento que la regla, que la norma vale más que el propósito. Gloria a Dios. Entonces yo quiero que usted me vaya entendiendo. Entonces es un tropiezo muy grande. Es una piedra muy grande que he encontrado en las congregaciones. Esas reglas, normas, que si el bigote, que si esto, que si aquello. O sea, entonces se levantan unas murallas y no hay un puente tendido de comunicación porque las reglas y las normas son más importantes que la palabra de Dios. Hay una diversificación. Dios me dijo un día, como ministro de mi palabra, te he enviado por el mundo y tienes un propósito: desculturizar el reino. Porque el problema de nosotros es la cultura. La cultura de mi país, de Venezuela, choca con la cultura de México, choca con la cultura de Holanda. Entonces no es cuestión de cultura. Nosotros tenemos una supracultura, una cultura por encima de toda la cultura, que es la cultura del reino de Dios, y toda la cultura de la tierra tienen que sucumbir ante la cultura de la palabra
porque si no, no entrarán en el cielo. Gloria al Señor para siempre. Ahora, y puede ser esto un problema más serio entre nosotros, los que formamos parte del cuerpo de Cristo, pero que está asignado, que estamos en un punto geográfico en la iglesia del mundo occidental. Ahora, en la época en que vivió nuestro hermano el apóstol Pablo en Gálatas, en esa época de él se centraba en el tema de la circuncisión. Ese era el tema de la iglesia de Gálatas, la circuncisión. O sea, algunos de los cristianos judíos que habían creído en el Señor, ellos creían que los nuevos creyentes de origen gentil, que no eran judíos, no solo debían colocar su fe, su confianza, su fe en Jesucristo, sino también tomar el yugo de la ley judía. Entonces, cuando los hombres se entregaban a Cristo, los mismos creyentes de Gálatas, ellos insistían, los atacaban, los presionaban, que también ellos debían circuncidarse. Pablo le respondió a los Gálatas recordándole que regresar a la ley pone a la iglesia, esa que compró Cristo en la cruz, la pone bajo una maldición de la cual ella ya había sido redimida, ya había sido sacada de allí por ese sacrificio de la cruz. ¿Dónde dice eso? Gálatas capítulo 3, versículo 10. Mire cómo dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerla. Mira cómo dice, que están bajo maldición. Ahora, como la circuncisión es parte de la ley mosaica, los creyentes de Gálatas, ellos estaban volviendo a colocarse bajo la maldición, cuando está bien claro que ya la circuncisión no era del prepucio, del miembro viril masculino, sino que era del corazón. ¿Por qué? Le explico por qué. Porque la Biblia no dice que no podemos ser incircuncisos del corazón. Ahora, la circuncisión es solamente una operación quirúrgica sobre el hombre, porque el hombre es que tiene prepucio y la mujer no tiene prepucio. Entonces, ¿qué pasa con la mujer? Se la lleva el diablo. Por eso es que es el legalismo. A la mujer la tiran como si fuera basura. Las mujeres son una bendición. Las mujeres, y bendecimos a todas las mujeres, de mi esposa para abajo, porque son una Juana de Arco, son una guerrera, la mayoría. Por eso la mujer tiene que recuperar su valor. Tiene que recuperar su valor. Estos temas, cuando yo me siento a hablar de estas cosas, yo lo disfruto, porque son tantos años pasando por estas trincheras, oyendo tantos disparates, tantos desparpajos, que hay cosas que yo no hablo ni voy a hablar nunca, porque no vale ni la pena hablar. Entonces, ¿qué pasa? Mi amado hermano, mi amada hermana, ya vamos a terminar. Cuando el creyente vuelve a la ley, debe cumplir cada jota y cada tilde de la ley, porque la Biblia dice que si vivimos por la ley, pero dejamos de cumplir un solo punto pequeño de la ley, nos hacemos transgresores de toda la ley. Ahora, si los creyentes de la iglesia ya de los Gálatas, ellos aceptaban la circuncisión,
pero fallaban en algún punto de la ley, entonces ellos eran culpables de toda la ley. Y escúcheme esto, y como ellos transgredían toda la ley, la Biblia dice: maldito aquel que no cumpla lo que se escribió. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban bajo maldición. Volver a la ley es volver a arroparse con el manto de la maldición. El que ministra la ley ministra muerte y maldición. Gloria al Señor. Ahora, cuando ellos, los Gálatas, no cumplían toda la ley, transgredían toda la ley, quebrantaban toda la ley, eran culpables de transgresión de toda la ley, y eso no lo hacía ellos porque ellos se circuncidaban, no lo hacían mejor que cualquier otro creyente. Ahora, ¿por qué viene esto? Porque toda persona, todo creyente, toda persona, vamos a oír el término creyente, toda persona nace bajo una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza de maldición, y por esa naturaleza no puede guardar perfectamente la ley de Dios. ¿Por qué? Porque está condenada antes de empezar. Es más, cuando una persona se para delante de la ley ya está culpable, porque está el pecado, mora en él. Bendito sea el Señor. Por eso es que la Biblia dice que la carne no puede sujetarse a la ley de Dios, y tampoco puede. Entonces, hay una sola manera de empezar a lograr la justicia ante los ojos de Dios. ¿Y cómo se puede lograr que comience la justicia nuestra ante los ojos de Dios? A través de la fe. Por eso que dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces, es una justicia que viene por fe, como dice Romanos 1:17. Solo dice Pablo, dice: porque en el Evangelio, óigame, el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La única manera de que nosotros podamos vivir es por fe. Y estos tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo es un reto que nos da este sistema a vivir por fe. ¿Qué significa entonces justicia? Significa que una persona ha sido ubicada en la posición correcta en relación a Dios. Entonces, cuando una persona es hecha justa, tiene el derecho de entrar en una perfecta relación con Dios, porque ya ha sido justificada por la fe en Jesús. Entonces, ya puede tener una comunión con Dios, ya puede hablar con Él, porque la Biblia dice que Dios no habla con el pecador, pero que si alguno es temeroso de Él y hace su voluntad, a ese oye. Y la única manera es ser temeroso a quién, a la palabra, por el Señor, y hace su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Nuestra santificación. ¿Y cómo nosotros somos santificados? Por medio de la sangre de Jesucristo. Hermanos, sin Cristo, sin la sangre, sin la cruz, sin la muerte, sin la resurrección, no hay vida. Y yo les recomiendo a mis hermanos, colegas, ministros, que estos temas, y eso lo digo con todo respeto, porque yo sé, hermano, cuánto sufren mis hermanos, pero entrando en relación con Dios, Dios le va a abrir los cielos y vamos a guiar un pueblo bien dispuesto y lo vamos a entregar en las puertas de la Nueva Jerusalén. Gloria a Dios. Ahora escuche esto.
La justicia significa eso, que ya tú estás ubicado en la posición correcta. Estamos posicionados en una manera de privilegio por medio de la sangre de Jesús, de la muerte de Jesús y la intercesión de Jesucristo, porque Él vive todos los días para interceder por nosotros. Entonces, nosotros podemos ahora adorarlo y podemos creer que vamos a pasar a la eternidad para vivir con Él y estaremos siempre con el Señor. Eso solamente se cree por la fe. La única manera que alguien no crea lo que dice aquí es que no tiene fe. Yo recuerdo, siempre lo recuerdo, una señora, yo estaba predicando y Dios le enderezó los pies, se los enderezó, se los puso derecho. Y ella dijo, hermano, es que no lo creo. Y lo está viendo y no lo está creyendo. Entonces hay mucha gente que tú oras por ellos, porque mi oración no es mejor que la de otro. Pero yo sí te digo algo, cuando yo oro por alguien lo hago de corazón y lo llevo a la presencia de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere con nosotros. Amén. Entonces, Jesús, óigame bien lo que yo voy a usar, Él abolió la ley, ¿ve? Como medio de lograr la justicia. Él tuvo que abolir la ley. Porque si Él no hace eso, ¿quién puede justificarse? Nadie se va a justificar delante de Dios. Pero Él no, escúchame esto, Él abolió la ley como medio de lograr la justicia, pero no abolió la ley en el sentido de que Él la cumplió. La ley era perfecta, dice la Biblia, era sin falla y era revelada. En la ley se revelaba la naturaleza justa y el carácter puro y santo de Dios. Eso es lo que revelaba la ley de Dios. Pero la ley ya no podía operar como medio para lograr la justicia ante Dios. Por eso Jesús mismo en Mateo capítulo 5 versículo 17, Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogarla, sino para cumplir la ley. Entonces, esto indica que la ley permanece para siempre. Óigame bien. Pero no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Ahora, los judaizantes, ellos venían a los judíos que habían nacido de nuevo, tratando de convencerlo, de instigarlo, de oprimirlo, de asfixiarlo, para arrastrarlo nuevamente bajo las leyes del sábado, las leyes de las comidas, las leyes sobre hacer o no hacer ciertas cosas, sobre vestir o no vestir determinadas ropas, guardando fiestas y tradiciones que tenían que ver con esa proyección del Sinaí. Eso está pasando en muchos lugares ahora. Están tratando que la iglesia de Cristo vuelva al legalismo y a judaizar. ¿Para qué? Para ponerlos bajo reglas y normas, trayéndolos nuevamente bajo la maldición de la cual ya ellos habían sido redimidos. Ahora, si nosotros como cristianos, como iglesia de Cristo, pudiéramos ser llevados a una relación correcta con Dios por medio del cumplimiento de reglas y de normas, entonces la muerte de, eso lo dijo Pablo, entonces la muerte de Jesucristo había sido en vano, no lo necesitaríamos entonces. Eso es lo que dijo Pablo, entonces en vano murió Cristo. Entonces la mayoría de las personas creen que tienen que guardar
una cierta cantidad de normas para mantenerse justo delante de Dios, pero lo que nos hace justo no depende de lo que nosotros hagamos, de las reglas, tales como no beber alcohol, no fumar, no aquello, no esto. Y no quiero que usted me malinterprete, no quiero que usted me entienda mal. Yo no estoy en absoluto a favor de beber alcohol, yo no bebo, no fumo. Lo importante es esto. Hay solo una sola forma de ser hecho justo delante de Dios, y es la justicia que viene por la fe, o sea, por confiar en lo que Dios ha logrado para nosotros por medio de Cristo en esa cruz de dolor. Beber vino con la comida uno la hace. No lo hace más ni menos justo. Yo conozco gente que lo hacen. Atenerse de vino no lo hará más o menos cristiano. Hay congregaciones donde el vino es un vino que es fermentado. Esos ya son temas que yo no lo toco. En ese sentido, yo he ido a iglesias donde la cena del Señor no es jugo de uva. Hay un vino que tiene un poquito. Y gloria a Dios. Y usted va a Israel y es el vino. Y va donde es en Europa igual. Yo, particularmente, eso no es lo que yo estoy planteando hoy. Simplemente que usted se va a conseguir con eso. Y hay gente que se van a sentir que están perdidos, que el diablo se lo está llevando. Por eso no. Dice la Biblia que nosotros vamos a vivir eso. Es por fe. Es por fe. Entonces, el justo por la fe, dice Pablo, vivirá. Pero allá en el Antiguo Testamento dice el justo por su fe. Por su fe. El justo por su fe vivirá. Entonces necesitamos movernos en ese plano sobrenatural de la fe. Óigame esto. Muchas iglesias bien intencionadas, ellos imponen prácticas legalistas a sus miembros. Bueno, yo he ido a iglesias donde me han mandado a cortar los bigotes. Esas son prácticas legalistas. Y yo las he respetado. Me he cortado mi bigote y he predicado. Y después me sale otra vez mi bigote. Porque hay denominaciones que insisten en comer cerdo, en comer café, tomar café. Otro dice que no puede comer cerdo, otro dice que no puede tomar café, porque la café, esto. Hay gente que no pueden ir a la playa. Sana y sabiamente, porque yo voy con mi esposa a la playa. A veces, cuando tenemos el tiempo, prendemos el carro y nos vamos a una isla que se llama Los Cayos, y ahí pasamos un día y nos venimos en la tarde y listo. Porque ellos piensan que ir a la playa es pecaminoso. Pero si usted lo hace prudentemente, sanamente, sabiamente, entonces usted tiene, eso lo hizo Dios para nosotros. Lo que están violando, lo que están dañando el ambiente que Dios lo hizo para nosotros sano es el mundo. Gloria al Señor. Hay gente que usted no puede tomar café porque es un pecado, que es esto, que es una droga, que es un vicio. El día que hay café tomo, y el día que no hay café no tomo. ¿Y cuál es el problema? Ahora, Pablo no solo, él le habló, no solo instó a los Gálatas a no dejar que nadie los juzgara por comida o bebida, sino tampoco por sus días de reposo. En Colosenses 2:16 habla de eso, que esa cosa era sombra de lo que había de venir, el cual era Cristo, era sombra.
Entonces, si alguien quiere, pero es que son cosas locas, son cosas que yo no sé de dónde ha venido. Ese tratar de arrastrar a la iglesia de estos tiempos, a la iglesia de Cristo, al legalismo, a la judaización, si la iglesia de Cristo no es judía. Y lo dije en estos días, el Nuevo Testamento, en los evangelios, el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, fue escrito en griego, que es el idioma de los gentiles. Gloria a Dios. Entonces, aquí hay personas que por lo menos no comen carne. Sí, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. Y si usted se pone a ver la dieta de los sacerdotes en la Biblia, era carnívora. Ellos comían carne, incluso Abraham, cuando Jehová fue a la tienda de él, mató una vaca y se la comieron entre los dos. Eso lo dice la Biblia, no yo. Bueno, entonces no se puede caer en esto. Eso es producto del legalismo. Bendito sea el Señor. Así que tenga cuidado qué libro está leyendo, qué mensaje está oyendo, porque la iglesia de Cristo no puede volver a los rudimentos, pobres rudimentos y débiles de la ley. Eso lo dice, ¿por qué? Porque lo debilitó. Miren, no hay nada que rompa el poder hermenéutico de la gracia. Nada, nada. Bendito sea el Señor. Entonces, las congregaciones que tienen, y los concilios que tienen reglas más estrictas, muchas veces son las que tienen mayores dificultades para tratar con los pecados que encuentran en las personas, porque hay tantas paradigmas legalistas y de normas y leyes que entonces primero tienen que bregar cómo lo ajustan a sus normas y a su legalismo, y después van a la palabra. Y por eso hay gente que están en pecado, porque no hay nadie que se sienta y lo abrace y le diga, vamos a orar. Porque el legalismo te vuelve a la gente jueces y verdugos a la vez. Nunca un legalista se inclina para levantar un caído, jamás. Jamás. Por gloria a Dios. Entonces, cuando una iglesia responde al pecado, imponiendo más leyes, más temor, por temor, esa iglesia simplemente se está buscando más maldición. Hay gente que están como prisioneros dentro de las congregaciones. Mira para allá, mira para aquí, echarse cútex transparente en las uñas es un pecado. Oye, hermano, ir a la peluquería, que le arreglen el cabello es un pecado. Y a eso lo ha llevado el legalismo a las personas. Yo soy feliz. Mi esposa está conectada. Cuando yo veo a mi esposa que se arregla, yo la llevo al salón en la mañana y la voy a buscar en la tarde. Voy a buscar a mi esposa. Nadie es feliz. Un legalista no es feliz. Ni nadie que viva con él puede ser feliz. Porque el legalismo rebota contra lo que Cristo compró en la cruz del Calvario para nosotros. Y la gracia no es libertinaje, no es una licencia para hacer lo que te plazca, ni para pecar. No. La gracia es vivir con la conciencia tranquila, porque ya naciste de nuevo, ya no hay nadie que te condene, ya tú eres una nueva criatura, todos tus pecados fueron sepultados bajo la sangre de Cristo. Eres libre. Libre para vivir la vida plena que el Señor dice, he venido para que tengan vida y la vivan y la tengan en abundancia. Una persona legalista no vive y menos puede tener la capacidad para vivir abundantemente la vida de Jesús.
Si un legalista, Jesucristo viene ahorita a predicar por allí, lo vuelven a crucificar. Porque cargaba barba, porque andaba con el pelo largo, porque andaba con prostitutas, que andaba con ladrones, que andaba con saqueo. Ese es el problema. Entonces, cuando más pecado ven, más le imponen, más leyes le imponen. Entonces, cuantas más le imponen, más reglas hay que quebrantar. Cuantas más reglas se quebrantan, más leyes vuelven a imponer. Se convierten en un círculo vicioso que produce una iglesia, mire, vencida, derrotada, medrosa, sin vida, impotente, sin capacidad para manifestar la vida de Cristo, hechizada. Entonces, la ley nunca logrará que una persona sea justa ante los ojos de Dios. ¿Dónde dice eso, predicador? Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley, óigame bien, ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque la ley te ata al pecado. Pablo lo dijo: yo no conocía el pecado sino por la ley. Entonces, pero la gracia te ata a Cristo. Porque la Biblia dice que el que es de Cristo, un espíritu es con él. Y como Cristo no tuvo nada de qué avergonzarse, Jesucristo no tuvo pecado de que le pudo haber sido redarguido por nadie, entonces como nosotros somos uno con él, nosotros tampoco tenemos pecado, tampoco nosotros tenemos pasado. Yo no tengo pasado. Yo tengo un presente perfecto en Dios y un futuro. Alabado sea Él. Yo no puedo bregar con el pasado. Yo no puedo cambiar el pasado. Lo que pasó, pasó. Pero sí puedo cambiar el futuro. A través de la palabra del Señor. Satanás quiere opacarte el futuro para que tú vivas. Nadie puede caminar para adelante mirando para atrás. Con el retrovisor del carro. Pues te vas a estrellar. Nunca vas a ver lo que está por delante, lo que dice Pablo. Dejando ciertamente lo que queda atrás, prosigo adelante a la meta. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿tú crees que abstenerse de comer carne los viernes puede hacer justa a una persona? Hay una religión que en los tiempos de Semana Santa prohíbe comer carne y tienen que comer solo pescado. Entonces la pescadería, los dueños de la pescadería y los que trabajan en ese rubro se enriquecen explotando y haciendo cosas. Cuando la Biblia dice que todo de lo que Dios creó, nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque a través de la oración es santificado. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿puede acaso hacer que una mujer que se arregla su cabello y se va a perder o ya no es cristiana? Porque se arregló el cabello, que se quitó las horquetillas, esas puntas quemadas, horribles. Ese es el problema. Entonces, que le miden el cabello a la gente. No, hermano. Eso es legalismo. Eso no va a ser alguien más justa, ni más cristiano, ni menos cristiano. En absoluto. Solo la fe en Cristo abre las puertas a la justicia. Solo la fe en Cristo. Hay personas que me duelen porque viven un martirio, viven bajo el látigo legalista, bajo una esclavitud ideológica que le sembraron ese psicoterror de que no puede ni siquiera reírse, donde reírse es malo, hasta reírse es malo. Hay otro que nada es malo y otro que todo es malo. Entonces ninguno de los dos extremos son buenos, hay un equilibrio. Yo andaba una vez con mi esposa
y tomamos un taxi, venimos creo que de un supermercado, y acabamos de comprar una fruta, y yo al taxista, gentilmente, yo le digo, señor, ¿quiere una manzana? Mi esposa siempre se ríe. Y el señor brincó, no, quítese de aquí, porque esto fue lo que hizo que el hombre se cayera allá en el Edén. Dios mío, yo no sé quién le dijo que era una manzana, yo no sé qué fue, un mango, pudo haber sido un guineo, yo no sé. No era el fruto, era la prohibición, lo que hizo que el hombre cayera, fue lo que Dios prohibió, fue la palabra que ellos quebrantaron, la ley del Señor, no respetaron la autoridad de Dios. Ahora, hay gente que, vea, yo le voy a decir, hay gente que de repente no están estrictamente bajo la ley mosaica. Entonces quitan la ley de Moisés y reemplazan esa ley de Moisés por una serie de normas sí, normas y estatutos de ellos. Hay una ley bautista, una ley pentecostal, una ley metodista, las asambleas de Dios tienen una ley, la otra tiene otra ley, y las denominaciones tienen sus leyes y sus cosas, ¿no? O sea, tiene su paquete de leyes. Entonces, una iglesia incluso puede ser no denominacional, interdenominacional, transdenominacional. Mira los términos, y eso depende de la estructura de normas sobre la cual se fundamentaron. Entonces, ellos tienen un conjunto de leyes tan obligatorias como las mismas leyes que Jesús abolió en la cruz del Calvario. Una iglesia puede estar hundida en ceremonias y actividades religiosas, pero carecer totalmente de la vida abundante de Cristo. Ahora, las reglas denominacionales, las ceremonias religiosas, las actividades de la iglesia tienen un propósito en la vida de la congregación que le dan, digamos, forma a la vida de la iglesia y provee una base común a partir de la cual se edifica el cuerpo. Pero esas leyes, digamos, esa forma, esa vida que han adoptado no provee, nunca van a lograr la justicia. ¿Sabe por qué? Porque cuando son utilizadas como medida de justificación, ese tipo de manifestaciones, ceremonias y todas esas cosas, cuando son utilizadas como un medio, un mecanismo de justificación, entonces han sido utilizadas para ocultar la cruz gloriosa, victoriosa de Jesús, y se han convertido en un hechizo. Esos ritos, esas ceremonias se han convertido en un hechizo. El legalismo y la confianza en la carne son engañosos. El que es legalista y el que confía en la carne está engañado. Se engaña a sí mismo. ¿Por qué? Porque carece, o pueden ser de repente muy buenos y tienen aspecto de una profunda religiosidad. Puede dar esa impresión. Por eso, tanto el legalismo como la confianza en la carne son hechizos tan poderosos que Satanás sabe usar. Entonces, cada vez que trato de justificar mis acciones, mis creencias
mi ceremonia siguiendo reglas, vuelvo a caer en la carne y me aparto de la justicia que he recibido por la fe en Jesús. Entonces, gloria al Señor. ¿Qué es lo que anda mal entonces en estas personas? No, óigame bien, no es que no amen a Dios. Ellos aman a Dios, pero ellos se han colocado bajo la ley. Tratan de ganar el amor de Dios por la forma en que visten, por la forma como hablan, en lo que comen, en lo que no comen, lo que no usan, lo que usan, cómo se arreglan el cabello, si se peinan para atrás, si se peinan para un lado. O sea, reglas legalistas. Entonces, al separarse de la gracia, uno cae indefectiblemente bajo la ley. Si usted se aparta de la gracia, usted está bajo la ley. Y si está bajo la ley, nunca va a ser justificado delante de Dios. Pablo dice en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Mire cómo dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, esto nos deja a nosotros una tremenda conclusión, un cierre de ciclo. Y es que cuando caemos bajo la ley, el pecado siempre va a tener dominio sobre nosotros. Entonces, vivir bajo ese yugo, bajo esa nube negra o la opresión del legalismo, solo produce ataduras y esclavitud. Ataduras y esclavitud. Los cristianos no pueden vivir bajo las ataduras y la esclavitud durante mucho tiempo sin sufrir sus efectos terribles, adversos sobre sus vidas. Gloria a Dios para siempre. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. El Señor a través de Juan, Él nos dice que Satanás es el acusador de los hermanos, el que nos acusa de día y de noche delante de Dios. ¿Y qué por qué? Porque Él está buscando algún área de nuestra vida por la cual acusarnos al entrar delante de Dios. Y lo hace de día y de noche. Entonces, cuando nosotros vivimos bajo la ley y fallamos, entonces le estamos dando, óigame bien, le estamos dando a Satanás todas las armas, todos los argumentos que él necesita para derribarnos, para derrotarnos y para dejarnos en el piso. Las herramientas más poderosas del enemigo, entonces, por sobre todas las cosas, son la culpabilidad y la condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Entonces, ¿qué es la acusación? ¿Qué es la condenación? Es la acusación del enemigo que afirma, por ejemplo, te va a decir, no sirve para nada. Después de lo que hiciste, tanta diablura que hiciste, tanto tabaco que fumaste en las montañas con los brujos, tanta droga que consumiste, ahora te la vas a dar de santo. ¿Quién dice que tú eres salvo? Tú estás condenado. Entonces, cuando la gente empieza a oír la voz del diablo y no a oír lo que se dijo en la cruz,
consumado es, tú vas a terminar derrotado. La culpa, ¿qué es la culpa? La culpa es lo que sentimos si aceptamos y creemos lo que Satanás te está diciendo. Así que no le creas al diablo. El diablo es mentiroso, padre de mentira. Una vez me tenía loco. Yo no me acuerdo qué fue lo que... Yo dije algo. El diablo me tenía al trote. Pero yo un día me metí en un cuarto, metí 2 sillas. Le di a la persona donde yo estaba hospedado, estaba predicando, que no me diera comida, que me iba a encerrar. Eso después que vine de una actividad. Y puse 2 sillas ahí, una al frente de la otra. Y le dije, Satanás, tú me estás acosando y me estás acusando, me estás molestando. Tengo como 3 o 4 días que me tienes loco. Tú te gusta condenar y acusar. Y por lo que yo dije hace 3 o 4 días, ahora siéntate ahí, le dije. ¿Te gusta hablar del pasado? Ok, vamos a hablar del pasado. Siéntate ahí, Satanás. Pero vamos a comenzar por el tuyo. Y comencé a leerle en voz alta Ezequiel 28. Cómo cayó, cómo fue derribado, cómo se pervirtió y Dios lo arrojó. E hizo que saliera fuego de él y lo volvió gusano, y gusano su cama, y siempre estará allí revolcado. Y después fui a Isaías 14. Oh, querubín, cómo caíste del cielo. Hermano, después yo terminé de decir esto, la silla se volteó. Se volteó. Pero yo estoy seguro que se fue corriendo. Entonces, cuando el diablo lo moleste a usted con su pasado, háblele a él de su futuro, lo que le espera a él. Alabado sea el Señor. Entonces el diablo te va a decir que tú no vas a llegar a ningún lado, que tú no vas a triunfar, que no vas a salir adelante, que tú no tienes condiciones para estar en un lugar mejor, que tú no tienes digamos, esa energía, esa gracia de Dios para caminar por encima de los fracasos, para reponerte de una caída. No, la gloria postrera es mayor que la primera. Dios nunca dejará postrado al que confía en Él. Porque aunque estemos caídos, mientras Él nos tenga con las manos, nos tenga sujeto en la mano, no estamos caídos, solo que estamos en el suelo. A veces que Dios permite que nosotros estemos en el suelo para que aprendamos, para quitarnos la soberbia, para quitarnos el orgullo. Solamente estamos caídos cuando el día que el Señor quita la mano de nosotros. Ese día estás caído. Pero mientras su mano gloriosa nos tenga sujetos, nadie nos puede tocar. Entonces, toda voz de condenación, toda palabra de juicio y de condenación que viene a tu mente, no viene de Dios, viene de Satanás. El Señor no te condena, Él te redarguye para que vengas a Él. Satanás te condena, te destruye, te quiere meter en la cárcel y cerrarte bajo los cerrojos de la iniquidad. Y sabe una cosa, porque muchas veces la condenación, la palabra de condenación, muchas veces nos viene, claro, del diablo, por supuesto, pero usando personas, bocas de nuestras propias congregaciones. Puede usar al pastor para condenarte, al que se te sienta al lado, al maestro de la palabra. Yo, estas canas no me las pinté, esas me nacieron aquí. Entonces, fulano de tal, y te condenan. Entonces, la convicción, tú tienes que estar convencido. ¿Qué es la convicción? Es el resultado del Espíritu Santo que habla a nuestra vida y te convence.
Entonces, piense bien en esto que yo le estoy hablando. ¿Qué es la convicción? La convicción son gotitas de colirio que el Espíritu Santo echa en tus ojos para convencerte, valga la redundancia, para que tú comiences a ver lo que está mal, pero también nos dice al respecto todo lo que debemos hacer para arreglar esa situación. La buena nueva de Jesucristo trae liberación de la condenación y de la culpa y le muestra a las personas que Cristo ya hizo justo al creyente a través de él. Entonces ya el Señor, el Padre, nos ve en Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces el oficio de Satanás es acusar y condenar a los hermanos. Todo aquel que condena está siendo un instrumento del diablo para tratar de opacar o anular el sacrificio de Cristo, y el fruto de esos sacrificios es nuestra justificación. Bendito sea el Señor para siempre. Mira lo que dice. Satanás nos acusa delante del Padre día y noche, no descansa, pero la palabra de Dios dice en Apocalipsis 12:11, nos dice que los justos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y dice, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Entonces, para superar el impacto de las acusaciones de Satanás, nosotros, ¿qué debemos hacer? Sumergirnos bajo la sangre de Cristo, así como el siervo brama y se sumerge en la corriente de las aguas. En ese precioso Cordero de Dios tenemos que venir y sumergirnos en su sangre. Eso es lo único. Debemos ver, óigame, tiene que comenzar a entender esto y empezar a vencer con la verdad que está en la palabra, la mentira de Satanás por medio de la palabra de nuestro testimonio. ¿Cómo lo hacemos? Crucificando voluntariamente nuestra vida, nuestra carne, nuestros deseos para poder recibir una vida nueva en Cristo Jesús y permanecer así en la justicia delante del Padre. Bendito sea. Mire, Colosenses 2:13 al 16. Ahí Pablo habla de dos formas por medio de las cuales Dios proveyó para nosotros para que fuéramos libres de la condenación. Lo primero es que ahí dice es que todos los hechos, todas las acciones, las experiencias pecaminosas pasadas pueden ser perdonados. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó por ellos en la cruz. Léalo. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 16. 13 al 16. Lo segundo, que por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Dios dio por terminada la ley de Moisés como medio para lograr justicia ante Él, y ahora es a través de Jesucristo. Vea, si la ley pudiera continuar siendo utilizada como mecanismo o como vía o como medida de justicia, entonces cada vez que el hombre quisiera acercarse a Dios, Satanás estaría allí para acusar a la persona de algún estatuto o alguna tilde o una Y que dejó de cumplir o que quebrantó. Cuando la Biblia dice que no hay hombre que viva y no peque. Entonces, nadie pudo guardar perfectamente la ley como lo hizo Jesús. Entonces, esta se convirtió en una barrera, la misma ley se convirtió en una barrera, en un obstáculo para que todos llegaran a Dios. O sea, eso fue una limitante para que la gente llegara a Dios. Vea,
Mire, vea. Las personas no iban a Dios, sino que eran representados por el sacerdote. Pero ahora nosotros tenemos acceso. Todos lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Ya nosotros tenemos acceso directo a través de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, para llevarnos al Padre. Entonces Dios quebrantó eso. Dios lo anuló. Entonces Satanás estaría ahí acusando, como acusaba allá a Josué, el varón simbólico que estaba al lado Satanás para acusarlo porque tenía vestiduras viles. Cuando la Biblia dice que nuestras vestiduras ahora son vestiduras de luz, que tenemos el lino limpio, que son las obras santas de los justos. Gloria al Señor para siempre. O sea, nadie pudo guardar la ley sino Jesús. Y Dios clavó esa ley ahí en la cruz del Calvario. Entonces cuando, cuando Dios vio que ya la humanidad, porque Él siempre lo supo, que sin Él el destino del hombre era el infierno primero, luego el lago de fuego. Entonces, ni siquiera Moisés, óigame bien, que dio la ley, estuvo a la altura de la ley. Es más, el mismo Moisés quebrantó la propia voluntad de Dios, tanto que ni siquiera pudo entrar en la tierra prometida, y fue el que trajo la ley, fue a quien Dios le entregó la ley, ni siquiera él pudo entrar en la tierra prometida. Fíjese usted. Entonces, porque primero quebró las tablas, después le cayó a palo una piedra. Dios no honró al Señor. Y ni siquiera él pudo entrar a la presencia, allá a la tierra prometida. Dios solo llevó un monte a Nebo, abrió un hueco y ven, muérete, y lo enterró. Y nadie sabe dónde está enterrado, solamente Dios. Por eso es que Satanás andaba buscando el cuerpo de Satanás. ¿Para qué? Para usarlo, para convertir a Satanás a Moisés en el Dios de Israel, porque por causa de Moisés y de la ley mataron a los apóstoles, mataron al Señor. Entonces, eso es, para convertir. Si el Señor permite que Moisés entre en la tierra prometida, el Dios de Israel sería Moisés y no Jehová. Vea, Pablo en Romanos 6, capítulo 6, versículo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, ese viejo hombre, con su vieja naturaleza carnal, esa naturaleza rebelde, fue crucificado con Cristo. Pero aunque Jesús clavó nuestra naturaleza caída, esa naturaleza rebelde en la cruz, su sacrificio en el Calvario no serviría para nada a menos que nosotros conozcamos ese sacrificio y respondamos de una manera correcta, apropiada a su gracia. Vea, entonces que Pablo aconseja a los creyentes en Romanos 6, 11, un poquito más adelante, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz es un hecho completo que está en el pasado. Ya Él lo hizo. Nadie puede agregar ni puede sustraer a lo que el Señor hizo. Entonces, volver a la ley es decir que lo que hizo el Señor en la cruz no era suficiente. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, hay una buena noticia para los creyentes en este día de hoy. Y es que cuando se ejecutó este viejo hombre
de nosotros, nuestra naturaleza rebelde, se produjo. Nuestra naturaleza rebelde, esa naturaleza que se rebela contra la santidad de Dios, fue crucificada hace 2000 años. Nosotros no tenemos que regresar 2000 años para atrás a desenterrar lo que ya Cristo enterró. Nuestra naturaleza en Cristo Jesús, ese sacrificio sigue hoy, porque es un sacrificio cósmico, pero de un carácter eterno. Porque aunque la sangre se secó, la madera donde colgaron a Jesús quizás se pudrió, se lo comieron la polilla, el sacrificio de Él es de un carácter eterno, porque hoy todavía su sangre está viva. Su sangre se mueve para sanar, para limpiar, para redimir. Todo aquel que viene a Él no le echa fuera. Sigue el efecto vivo. No ha perdido poder la sangre del Señor. Y ese sacrificio de la cruz, bendito sea el Señor. Entonces, fue allí en la cruz donde el Señor Jesús obtuvo esa victoria total, irreversible y perfecta y eterna sobre Satanás. La única persona que pueden enfrentar a Satanás con autoridad son las que han escapado de la condenación por medio de la cruz de Cristo. Yo no estoy hablando de la cruz, usted me está hablando de ese objeto religioso. No, estoy hablando de la cruz de Cristo, el patíbulo, el lugar donde fue crucificado lo que nos condenaba. El acta de los decretos que nos era contraria fue crucificada y Jesús la clavó. O sea, la única manera de usted tener fuerza, poder contra Satanás, es que usted haya escapado de la condenación por medio del Señor, de lo que el Señor hizo en la cruz. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces Dios nos llamó, quiero que usted sepa, Dios la llamó a libertad. Sea libre, sea libre. Alguien me dijo, no, yo no voy a un cine, porque ahí se sientan, no se pueden sentar en silla de carnecedores, ahí se sientan los mundanos. Entonces va a un avión, no puedes sentarte porque ahí se sentó algún brujo, algún mundano. Vas a un banco, no puedes sentarte en una silla de espera, en la sala de espera. Vas a la clínica, no puedes sentarte. No vas a una plaza pública, no puedes sentarte porque ahí se sentó alguien. Bendito sea el Señor para siempre. Por ahí me están saludando. Dios le bendiga. Estamos aquí en Victoria. Y ya estoy terminando con el tema. Pero esto, hermano, es algo... fíjese usted, hay gente que ve en televisión y la película que usted ve en el cine son las mismas que ellos ven en el televisor, solo que tú la viste primero. Y yo no voy, pero lo que te quiero decir, yo he ido con mi esposa, si hay una película bonita, yo me acuerdo, hemos visto películas bonitas, sanas. Una vez yo vi, creo que eran los 10 mandamientos, no recuerdo, hace tiempo. La pasión de Cristo. ¿Quién no ve esa película? Si la gente lloraba y se tiraba en el piso, en los cines llorando. Ganó millones de almas para Cristo, esa película. El efecto que tuvo sobre la gente. Todo lo que lleve a la gente a conocer a Cristo, a reconocer a Jesucristo como el supremo Redentor, como que la salvación está circunscrita a su vida, lo que Él hizo. Entonces, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, allí en la cruz Dios tuvo esa victoria, hermano, victoria sobre el diablo. Nada en este mundo, ni que el diablo, ni el infierno, ni la ciencia, ni los esclavos de Satanás de la tierra, ni los multimillonarios, ni las familias poderosas, ni los Illuminati, ni nadie, ni la nueva era, ni la gente del nuevo orden mundial puede cambiar
la victoria que el Señor obtuvo sobre Satanás, sobre el infierno y los demonios en la cruz del Calvario. Ahora, si nosotros voluntariamente decidimos adherirnos, volvernos a la ilegalidad del legalismo, mira el término que estoy utilizando, la ilegalidad del legalismo, ese ya es problema suyo. Pero yo creo que tengo aquí más de 1 hora y pico, como 2 horas ya, hablando aquí por la palabra. No creo que usted sea tan falto de entendimiento como los Gálatas para volverse otra vez a los rudimentos y a dejarse capturar por el legalismo, por el paquete de normas que no revelan voluntad de Dios, sino complacencia de los que, digamos, los que fabricaron, los que diseñaron ese paquete de normas, porque en realidad es para que ellos se sientan bien. Si usted no está de acuerdo con esas normas, entonces no está bien con ellos. Entonces el problema es eso. Esto aquí, este libro está diseñado para que estemos bien con Dios. Y aunque estar bien con Dios signifique generalmente estar mal con el hombre, si nosotros aún quisiéramos agradar a los hombres, ya no seríamos siervos de Jesucristo. Gálatas 1:10. El Señor se lo dijo a los Gálatas, porque los Gálatas querían estar bien con Dios y con el diablo. Entonces, a Dios no le interesa el legalismo. El legalismo es como tratar de agradar a Dios a través de obras. La obra que a Él le agradó fue la que estuvo en la cruz. La persona que a Él le agradó es la que estaba saliendo del Jordán y la nube dijo: he aquí mi hijo amado, en Él yo tengo complacencia. Nadie más recibió esa palabra. Nadie más recibió esa confirmación y esa afirmación de parte de Dios. Tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia. Porque Él fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Vamos a orar. Así que aléjese. Busque en su archivo de su espíritu todos estos pasos que yo estoy hablando. Equipare. Lleve como un patrón, como un buril, con un vernier para calibrar su vida conforme a la palabra del Señor. Entonces, gloria a Dios. Yo recuerdo una vez alguien predicó que leer el periódico era del diablo. Eso es como está en chisme. Digo, el que lee el periódico es como anda buscando chisme. Yo dije, bueno, eso hace muchos años. Y yo fui a la casa de una hermana el otro día y estaba ella vendía empanadas y cosas de eso. Y él estaba allí leyendo un periódico. Cuando yo llegué, el medio lo tiró en el piso. Esas cosas. El legalista siempre está ocultándose de algo y de alguien. ¿Por qué? Porque un impío, el impío huye sin que nadie lo persiga. Vamos a orar. Ahí donde está. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, te damos gracias y te pedimos que esta palabra fluya, Señor, y reprendemos este síndrome maligno de los Gálatas. No permita, Señor, que nos toque. Limpia las congregaciones, limpia tu pueblo y glorifícate, Señor, porque solo tú compraste para nosotros esta tranquilidad, esta paz para con el Padre. Solo a través de ti podemos tener la convicción de que somos libres, que nadie nos puede acusar porque nuestro pecado fue lavado con tu sangre. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y ahora, Señor, estamos contigo, Señor. Y como estamos muertos, nuestra vida está escondida contigo en Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me he gozado mucho hablando de este tema, porque yo sé que este tema va a tocar muchos corazones y va a abrir muchas ventanas para ver lo que
la realidad. Dios le bendiga. Dios le cuide.